cuatrimestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Continente Americano, y a continuación le vamos a exponer los siguientes y gratificaciones por Elliott Cards. Esta teoría lo que nos habla es de cómo la gente busca los medios para satisfacer sus necesidades. No buscan adquirir conocimientos, sino simplemente buscan la necesidad de entretenimiento, diversión o simplemente para salir de la vida cotidiana. Elliott Cards fue uno de los primeros en estudiar estas teorías, y lo que nos deja él es la siguiente frase. Continuando con los teóricos de la comunicación, tenemos a Ariel Dorfman. Nace en Buenos Aires, Argentina, el 6 de mayo de 1942. Escritor, dramaturgo, ensayista, novelista y poeta. Enseñó literatura iberoamericana e investigador de varias casas de estudios en Estados Unidos. Ariel Dorfman escribe muchas novelas, pero entre las novelas más destacadas está Cómo leer al Pato Donald, en el cual nos plantea cómo un medio masivo que va dirigido hacia los niños puede enfocar el cómo se aplica la ideología de una sociedad hacia todo el mundo, y ahí podría dominar una cultura. Aquí lo que nos explica es de que en el ejemplo de Cómo leer al Pato Donald habla de cómo Estados Unidos inculca su sociedad hacia todo el mundo, que Estados Unidos quiere que sean todo el mundo como ellos viven. Ahora hablaremos de Daniel Prieto Castillo. Nace en Mendoza, Argentina, en 1942. Se inicia en el campo de la comunicación en 1965 como periodista profesional. Viene impulsando la relación entre comunicación y educación, tarea que ha desarrollado en universidades y espacios de educación no formal en la mayoría de los países de América Sur. Fue uno de los iniciadores en la región de las reflexiones a la comunicación alternativa como obra retórica y manipulación de masas. Daniel Prieto Castillo nace en Mendoza, Argentina, en 1942. Se inicia en el campo de la comunicación en 1965 como periodista profesional. Viene impulsando la relación entre comunicación y educación. Es uno de los primeros en desarrollar en universidades y espacios de educación no formal la reflexión en América. De acuerdo con lo que nos habla la teoría de Daniel Prieto Castillo, es como la educación no ha evolucionado dependiendo a cómo va evolucionando las tecnologías. Habla de cómo hay deficiencia en la educación, de que no se adaptan a que la tecnología avanza constantemente, y la educación que nos inculcan en las escuelas sigue siendo la misma que como se inculcaba a nuestros padres, a nuestros abuelos. Luis Ramiro Beltrán nace en Oruro, Bolivia, en 1930. Teórico de la comunicación latinoamericana, fue un periodista y escritor. Teórico de la comunicación latinoamericana, fue un periodista y escritor. Teórico de la comunicación bolivariana. Por su labor de la comunicación, ha sido distinguido por la comunicación internacional. Estudió técnicas de comunicación en cine y televisión en Puerto Rico. Continuó en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, en comunicación. Tuvo un doctorado en comunicación y sociología. A los 12 años comienza sus primeros pasos por los medios de comunicación. Sus padres fueron su inspiración, ambos periodistas. Su primer trabajo fue la redacción del diario La Patria, Oruro, y luego La Razón, La Paz. Estuvo vinculado al mundo cinematográfico como guionista. Uno de sus trabajos en este campo fue en el documental antropológico Vuelve Sebastián en 1955. Trabajó en varios países de Latinoamérica en proyectos de comunicación enfocados a la agricultura y a la ganadería. Estos proyectos definió teóricamente como comunicación para el desarrollo. Reconocido por la propuesta de una democratización de la comunicación, idea que se materializaba con las políticas nacionales de comunicación. La política pública de comunicación que propuso Beltrán se inspiraba en un amplio estudio de teóricos de la comunicación. Mabel Piccini, 1942, profesora argentina, vivía en México desde que se exilió en 1976. Se especializó en comunicación, análisis del discurso, ciencias sociales y antropología. Durante el gobierno de Allende, en el Centro de Investigaciones de Historia Americana de la Universidad de Chile con Ronaldo Melev, sobre las crónicas de los viajeros del siglo XIX entre 1968 y 1963. Investigación política. También se le recuerda colaborando con su compromiso con la cultura, colaborando en el Movimiento Popular de Córdoba entre 1973 y 1973. García Canclini, escritor, profesor, antropólogo y crítico argentino que desde 1976 reside en la Ciudad de México.
Egresó de la Universidad de Plata en Argentina de la carrera de Filosofía. Desde 1990 es profesor e investigador de la Universidad Metropolitana, Universidad de Iztapalapa, donde dirige el programa de estudios sobre la cultura. Él nos habla acerca del neoliberalismo. ¿Qué es esto? Esto nos dice que es un mundo que crea los medios a partir del consumismo. Y por último tenemos a Daniel Bell, sociólogo y profesor emérito de la Universidad de Harvard, miembro residente de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, Nueva York, 10 de mayo de 1919, Cambridge, Massachusetts, 25 de enero. Bell estudió sociología en la Universidad de Columbia. También es conocido por sus contribuciones como editor de la revista Public Interest Magazine, Fortune y New Leader. Daniel Bell, la teoría que nos plantea son teorías del porqué de las cosas, es el porqué de las culturas que hay en el mundo. Él se plantea, un ejemplo sería de por qué en México se adora la muerte, en México se disfruta el Día de Muertos y todo esto. Él lo que empezó fue que creó los primeros debates que dejó para el futuro hacia la gente de preguntarse el porqué de las culturas que hay en el mundo.